es por vocación democrática o por la persistencia de Andrés en el seguimiento de este objetivo. Bueno, en su investigación para la tesis doctoral viajó a Estados Unidos, fue formado también allá, participó en una investigación sobre el juicio por jurado y sobre el veredicto específicamente, y después invitó a venir a varios investigadores que hicieron una gran contribución a todo el movimiento juradista de la Argentina. Bueno, dicho esta presentación, le voy a dar la palabra a Andrés. Como solemos hacer, son aproximadamente 15, 20 minutos de exposición y después vamos a abrir el tiempo para las preguntas. Lo que les pido es que las preguntas las escriban, yo se las voy a transmitir a Andrés, y si alguno necesita hacer una explicación un poco más extensa, me avisa y les habilito la palabra. Bueno, Andrés, adelante. Y bueno, gracias María, muy, muy amable, a vos, Alfredo, a Martín O'Connor, que me persiguieron con persistencia para que pueda estar en esta etapa del año, que como ustedes ya saben que todo en el mundo se divide antes del mundial después del mundial. Entonces todo el mundo está tratando de hacer todo lo que puede antes del día que comience el partido inaugural. Y bueno, entonces es un lío, que qué sé yo, pero el viaje último que hice a Chubut fue realmente maravilloso, ver primera mano, tomar contacto con todos ustedes y ver la seriedad con la que se está encarando el proceso de implementación del jurado. Y creo que dentro de muy poquito tiempo ya vamos a tener el primer juicio. Así que para mí es un placer hablar con ustedes, sobre todo porque además Chubut tiene una ventaja de que están como más adelantados que muchas otras provincias, y entonces uno puede hablar de otro modo porque todavía hay provincias en donde investiga el juez, no el fiscal, para empezar. Todavía hay provincias que investiga el juez y por escrito. Entonces en Chubut ya tiene varios años de experiencia con el sistema acusatorio, pero ahora que va a tener jurado va a estar plenamente acusatorio. Y la razón, María, por la cual, qué sé yo, de algún modo me tocó a mí en el INESIC encargarme del sistema de jurado, fue porque lo personal siempre confía en el pueblo. Es decir, en un sistema democrático la soberanía es del pueblo común. Y todas las soluciones a los problemas se han encontrado siempre allí. Trágica es el destino de aquellas naciones que no confían en el pueblo para la toma de decisiones. Y han creado élites ilustradas o pseudo ilustradas que lo único que han hecho es llevar a las cosas al desastre. ¿Quiere decir que esto es la panacea? No. Pero creo que ya está demostrado empíricamente que las democracias más sólidas del mundo son las que tienen sistema jurado, no por casualidad. Entonces, y después de verlo funcionar en mi país, en nuestro país, no puedo más que sino reafirmar semejante afirmación, valga la redundancia, porque los jurados en el país están dando veredictos extraordinarios, prudentes, racionales, aceptados por la comunidad, con un grado de legitimidad mayor porque proviene del propio soberano, pero los jurados no han hecho ningún escándalo. No se ha producido un solo problema. Ya llevamos casi 700 juicios. Miren, la semana anterior y la semana fue el récord en el país. Tenemos más de 13, 14 juicios por coronavirus simultáneos en todo el país. Y les tiro una primicia total que me acabo de dar, que es que, bueno, en una semana La Rioja va a tener su sistema de jurado. Otra provincia más, la número 12, que se suma al sistema de jurado del país. Y va a tener la misma ley que tiene Chubut, parecida, así que es jurado clásico con 12 personas, veredicto unánime, etc. Así que bueno, el tema que yo tengo que tratar acá es el corazón del sistema de jurado, en parte, que son las instrucciones del juez al jurado. Las instrucciones del juez al jurado son dichos por la Corte Europea de Derechos Humanos en Taxket versus Bélgica, 2010, y por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en RBP versus Nicaragua, el
uno de los mecanismos más importantes que tiene el sistema de juicio por jurado para reducir la arbitrariedad de cualquier decisión judicial. Entonces, en un juicio técnico no tenemos instrucciones al jurado. ¿Por qué? Porque tenemos un tribunal que es letrado. Pero como los jurados son legos, yo siempre digo, uno dice no saben derecho. Yo ya pongo entre comillas esa afirmación. Creo que los jurados saben más derecho que cualquiera de nosotros. Y después en las preguntas les voy a decir por qué. Entonces, pero como el tribunal de jurado no conoce en principio la ley, entonces, ¿quién se la tiene que transmitir? El juez. Entonces, las instrucciones al jurado son es el elemento fundamental que tiene el sistema de jurado para asegurar veredictos justos, veredictos certeros, veredictos legales. Entonces, por eso es que, como disparador, muchos de ustedes ya han escuchado hablar de lo que son las instrucciones al jurado, pero como todavía en Chubut no han tenido juicio por jurado, si yo esta charla la diera dentro de 2 años, habría 2 personas acá, porque lo van a ver en vivo y en directo cómo funciona, y entonces ahí ya van a entender y que no hay mucho más misterio. Pero como es un instrumento novedoso, bueno, entonces, mi tesis doctoral ha sido esa. Muchos criticaban que el veredicto general del jurado, es decir, que dice culpable o no culpable, era inconstitucional porque no decía por qué condenaba o absolvía. Bueno, quieren buscar todas esas razones, bueno, en gran parte las van a encontrar en las instrucciones al jurado. Entonces, cuando ustedes vean lo que son las instrucciones al jurado, van a ver que es miren, es algo así. Unas casi 30 o 40 hojas que la jueza le va a tener que leer al jurado bajo pena de nulidad. María todavía me pregunta, ¿por qué tan largas? Porque tienen que ser así. Porque esto no se construyó de un día para el otro de una mente antojadiza. Esto es el producto del siglo de evolución que permitió que el sistema se acercara y funcionara correctamente. Entonces, las instrucciones se dividen en 4 partes. La primera es la que nosotros podemos llamar la instrucción general. La instrucción general, ¿qué es? Bueno, son todas las advertencias que el juez le hace al jurado al principio del juicio, inclusive hasta durante el guardir, pero sobre todo al final del juicio, en donde el juez le explica al jurado, primero, qué es lo que van a hacer ustedes y lo que voy a hacer yo como juez. Entonces, le va a decir con toda claridad, en un juicio por jurado hay 2 jueces, ustedes y yo. Ustedes son los jueces de los hechos, yo soy la jueza del derecho. Como jueza del derecho, mi función es explicarles a ustedes cuál es la ley aplicable a este caso, discutida por las partes, para que ustedes después deliberen, determinen los hechos y le apliquen la ley que corresponde a esos hechos. Eso es lo que el juez le va a explicar al jurado al principio. Le va a explicar que todo lo que digan los abogados no es prueba. Que todo lo que diga la jueza no es prueba. Le va a decir que prueba es lo que digan los testigos, la acusada, el acusado, los peritos, las pruebas materiales físicas, eventualmente los documentos, y las estipulaciones probatorias que las partes hayan alcanzado previamente con el juez. Es decir, los hechos no controvertidos que las partes dan por probado y que el jurado las recibe de manera oral o escrita o como las partes quieran. Entonces, esto sí es prueba y por lo tanto los jurados van a jurar, dar un veredicto de acuerdo a esas pruebas, a ninguna otra cosa más. Entonces, esa es la primera parte. Ahora, después viene lo que significa las instrucciones, que como dijimos son la transmisión del derecho aplicable al jurado, y el derecho no es una cosa unívoca, el derecho son 3 grandes cosas. El juez le va a explicar el derecho probatorio. Es decir, le va a explicar qué es una prueba testimonial, algunas pautas para valorar a los testigos, ciertas, a veces, advertencias que el juez le puede llegar a hacer respecto de determinado testimonio. Ejemplo, tenemos una instrucción que dice valoración de testimonio de niñas y niños en cámaras jefe. Bueno, es decir, advertencias que el juez le hace a los jurados para que
después ellos determinan los hechos. No les dice cómo valorar la prueba, les dice ciertas pautas para que el jurado después aplique su sentido común. Entonces, le va a explicar la prueba pericial, la prueba testimonial, la prueba, le va a explicar en caso de violencia de género, qué es el contexto de violencia de género, cómo valorar la prueba sin estereotipos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, todo lo que hace al derecho probatorio, el juez se lo va a pasar. Ejemplos, tenemos un montón en nuestra página web de videos de jueces dando instrucciones con subtítulos para que ustedes vean. Entonces, por ejemplo, un caso muy famoso en Estados Unidos, donde una niñita de 2 años que estaba desaparecida hace 6 meses fue encontrada ya en el esqueleto, se encontró a 500 metros de la casa de la mamá en un pantano en Miami. Bueno, la detuvieron a la mamá y le pidieron pena de muerte. ¿Cuál fue la prueba clave de ese juicio? Bueno, un perro rastreador que empezó a ladrar en el baúl del auto de la mamá, diciendo el cuerpo de la nenita, el cadáver, había estado ahí. Bueno, el juez, ¿qué le hizo al jurado? Le explicó cómo se valora la prueba de rastrillaje canino. Entonces dice, bueno, obviamente el perro no viene a declarar, pero viene el entrenador. Entonces le dice al jurado, algunas consideraciones que ustedes tendrán que tener en cuenta son, 1, ¿qué entrenamiento tenía ese perro? ¿En cuántos casos participó? ¿Qué nivel de casos se esclareció? ¿Cuántas falsas alarmas dio? Etcétera, etcétera. Y cosas de sentido común que el juez le va a transmitir al jurado. Eso en cuanto al derecho probatorio. Por supuesto, hay algunas cosas que ya fueron eliminadas. Por ejemplo, si hay un testigo de oídas y hay alguna controversia, le va a explicar. La segunda parte que el juez le va a explicar al jurado es el derecho constitucional aplicable al caso. Esto es, le va a explicar qué es la duda razonable, qué es la presunción de inocencia, le va a explicar que el imputado tiene derecho a no declarar, que ninguna presunción puede efectuarse en su contra, que no tiene por qué ninguna obligación ni de presentar pruebas, ni de hacer preguntas, ni de traer testigos, nada. ¿No es cierto? Todas esas, lo que es el corazón de las garantías constitucionales, el juez se lo va a explicar al jurado. Entonces, le va a decir quién tiene la carga de la prueba, le va a decir que es la fiscalía y que el imputado no tiene que probar nada, etcétera, etcétera, etcétera. Esta es la segunda gran transmisión que el juez le hace del derecho constitucional aplicado. Como ahora tenemos, con todo el avance formidable de la perspectiva de género, convenciones internacionales como la de la CEDAW y la Convención de Belén d'Oca, también hay instrucciones específicas para valorar la prueba sin estereotipos. Bueno, y el tercer y último punto que el juez le transmite al jurado en relación al derecho aplicable son así los delitos. Entonces, y ahí sí va a variar porque cada caso es cada caso. Entonces, si de repente tenemos un fiscal que acusa, como creo que va a pasar, dijeron que en Puerto Madryn va a haber un juicio de posiblemente sea un homicidio agravado, que qué sé yo, bueno, le va a explicar qué es el homicidio, cómo se prueba, cuáles son sus agravantes, cómo se prueban esos agravantes, qué pasa si el jurado considera aprobado el homicidio pero no las agravantes, le va a explicar los delitos menores incluidos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero bueno, entonces, y esto va a variar, y bueno, y dependiendo, nosotros ya tenemos en este país, ya hemos prácticamente, creo que, salvo los delitos que normalmente entran al sistema judicial, ya se le han explicado al jurado todos. Los delitos contra la propiedad, todos. Los delitos contra la vida, todos. Preterintencional, emocional, agravado, simple, culpos, todo, absolutamente todo. Los delitos contra la integridad sexual, todos. Inclusive hemos tenido casos de tortura, casos de tema de drogas, inclusive hasta delitos muy menores como abuso de armas, desobediencia judicial, todo eso ya se ha explicado a los jurados. Y con éxito porque los jurados han podido rendir su veredicto. Lo importante de estas instrucciones es que no es la ocurrencia de una jueza o de un juez. Estas instrucciones se litigan. ¿Y cómo se litigan? Se litigan previamente, antes de que empiece el juicio, durante el juicio, y tienen que estar definidas ya y terminadas cuando terminan los alegatos de clausura de las partes y el juez ahí sí entonces instruye al jurado de manera definitiva con estas instrucciones. Pero son el producto de un largo litigio
entre las partes. Hay muchas cosas que no se litigan porque ya están totalmente estandarizadas. Pero la parte que más se va a litigar van a ser los delitos. Por supuesto que eso, cada vez menos porque va a llegar un día en el país en donde tengamos como en Estados Unidos, en Inglaterra, en Canadá, etcétera, que hay comités, ¿no es cierto?, de que cada 5 o 6 años se reúnen y definen por consenso las instrucciones en manuales, que algunos de ustedes ya los tienen, nosotros hemos escrito uno, como para arrancar el sistema, que en realidad es prácticamente la transcripción de toda esa dilatada experiencia de siglos, nada más que la adaptamos a nuestro derecho. Entonces, una buena cuestión que tiro para el debate es, estas instrucciones no son obligatorias. ¿El juez las puede desconocer? Sí, pero no le conviene. ¿Por qué? Porque, bueno, algunas veces variarán, pero muy sutilmente. Pero déjenme decirles que en la experiencia de todos los países juradistas, es casi imposible encontrar un solo juez o jueza que se aparte siquiera una coma de esas instrucciones, porque están validadas por los tribunales superiores, revisores, y porque le da mucha certeza al sistema. En Argentina, yo diría que la inmensa mayoría de los jueces y juezas ha seguido al pie de la letra estas instrucciones, pero bueno, como todo cuestión novedosa que comienza y sobre todo por las características propias de nuestro país y nuestra judicatura, siempre tenemos, como dice Binder, algunos jueces ocurrentes, lo llama él entre comillas, que quieren hacerse los langas y que creen que se las saben todas, que no consultan con nadie, disculpen que hable sí, pero de la verdad, porque uno arruinó un juicio así, no en otra provincia, le instruyó al jurado en 5 hojitas. No le explicó la duda razonable, porque decía, no, son larguísimas, se duerme todo el mundo, etcétera, yo se lo voy a instruir así. Y bueno, y eso es nulo, de nulidad absoluta. ¿Por qué? Porque lo ha dicho la Corte Interamericana. Precisamente el fallo de RBP versus Nicaragua llega a la Corte Interamericana. Porque en la época que fue ese delito, en los años 90, Nicaragua no tenía instrucciones al jurado, es un sistema de jurado muy débil. Pero para esa época, es decir, el jurado escuchaba el juicio, la jueza estaba ahí, el juez, etcétera, y el jurado se iba a deliberar sin ninguna guía. Eso es nulo de nulidad absoluta, dijo la Corte Interamericana. Entonces, por eso es que las instrucciones son una cuestión que en Chubut la van a aprender inmediatamente, enseguida. De hecho, ya hay muchas provincias con mucha experiencia, ya encima están funcionando bastante más que bien y han sido aceptadas porque a los jueces les parecen completamente razonables, pero simplemente hay que acostumbrarse. Es un nuevo mecanismo que tiene una doble función y con esto termino. Las instrucciones no son solamente para el jurado. Las instrucciones son además para el tribunal revisor. Tiene que abastecer 2 ítems. Por un lado, el jurado las tiene que entender y por eso están escritas en un idioma castellano asequible para el común de la gente, pero además debe abastecer los requisitos legales porque es sobre las instrucciones en que los tribunales revisores van a decidir el 97% de los casos. Es decir, qué error cometió el juez al instruir al jurado, qué cosas cayó, qué cosas omitió, qué cosas decidió mal, qué cosas le plantearon y el juez no le dio bolilla, etcétera, etcétera. Con lo cual, entonces, las instrucciones están hechas a propósito así, para abastecer 2 niveles, el nivel revisor y el nivel del jurado. Así que creo que con esto, bueno, he presentado el tema, así que, María, si no te parece, sin más prolegómeno, vayamos a las preguntas. Bueno, muy bien, muchas gracias, Andrés. Se abre entonces el espacio para las preguntas. Había una pregunta de Gustavo Castro que estaba referida, un segundo por favor porque se me fue para arriba, a la acreditación de la prueba documental. Entiendo, Gustavo, que te referís a la litigación sobre la prueba documental, o sea, la litigación sobre la instrucción. No te alcanzo a ver, Gustavo. Yo igual quisiera responder ya antes que Gustavo nos diga por ahí con precisión, porque me da pie su pregunta para
tratar de despejar uno de los más grandes equívocos que existen en el derecho argentino. ¿Por qué razón? Porque no tenemos cultura del derecho probatorio. Gracias al jurado lo vamos a empezar a tener, ya la estamos teniendo. Entonces ahora sí, tenemos jurado, estamos empezando a hablar de testimonio directo y testimonio de oídas. Testimonio, es cierto que puede, como se llama, podemos hablar de prueba demostrativa y de prueba que sobreabundante. En fin, un montón de cosas que gracias al jurado empezamos a hablar ya de reglas de evidencia de verdad. Entonces, uno de los más grandes equívocos de todo este sistema, pero que tenía una connotación ideológica y política muy importante, era, por ejemplo, hay un homicidio hoy en Trevelli. Muy bien, va la policía, recoge los rastros, saca fotos, etcétera. Viene el perito del médico para hacer la autopsia, viene el forense, etcétera, etcétera, y elabora un informe pericial. Nosotros siempre hemos considerado que eso es prueba documental. Está mal. Señoras y señores, eso no es prueba documental. Eso es una declaración previa. La prueba, eso se va a convertir en prueba el día que ese perito se siente delante del jurado y en forma oral diga lo que escribió ahí. ¿Entienden esto? ¿Por qué? Porque mucha gente considera que ese informe pericial hay que dárselo al jurado. O hay que incorporarlo por lectura al tribunal técnico. Está mal eso. Eso no es así. Nunca eso puede suplir la declaración oral del perito para que sea contraexaminado por la parte contraria en corte abierta. Entonces, prueba documental es otra cosa. Prueba documental, por ejemplo, es un contrato, un pagaré, un cheque. Eso sí es prueba documental. Puede ser una carta de empresa, dependiendo del caso. En fin, pero no lo que nosotros normalmente le hemos dado carácter de prueba documental al croquis ilustrativo, al acta de instrucción de los policías, a los informes periciales. Eso no es prueba. Es cierto, no es prueba para nada. Así que me parece bien despejar este equívoco, ya que estoy con tanta gente que está escuchando, porque ya se dio esto en provincia de Buenos Aires, se han llamado, qué sé yo, pues decía, pero Andrés, incorporo el informe pericial. De ninguna manera le digo, y el perito, no, el perito viene. Bueno, eso lo voy a usar como declaración previa, porque si el perito dice una cosa y en el juicio dice otra, le voy a decir, escúcheme, señor, usted acá firmó, entonces, bueno, o a veces lo puede usar para que se acuerde de algún detalle. Es una declaración previa, nada más. Pero bueno, Gustavo, no sé si era eso lo que vos querías preguntar. Bueno, Juan Manuel Zapata pregunta, dice así, el doctor Binder nos dice que la etapa más importante es la audiencia preliminar. La pregunta es el tribunal, es este tribunal, supongo, quien analiza también las pruebas documentales? Sí. El Claro, tribunal de la audiencia preliminar, sí. claro, precisamente. El juez técnico que va a dirigir el debate ante el jurado es el que por él tiene que pasar todo el filtro de la prueba. ¿No es cierto? Entonces, si acá el Chubut lo ha regulado muy bien y el resto de las provincias ya también, y por eso es que esta es una audiencia que es la que más brilla en comparación con el juicio técnico en el país. No me digan, yo ya lo dije cuando estuve ahí, cuando los juicios son por jurado, hay un nivel de litigación en estas audiencias previas muy superior y con mucho más rigor que cuando el juicio es técnico. Nunca lo entendí por qué. Pero, bueno, evidentemente es porque se necesitan los dos. Entonces, coincido con esa apreciación de que es una audiencia fundamental. Y además es uno de los momentos de mayor poder del juez. Porque el juez tiene un gran poder. ¿Qué pasa si el juez rechaza un testigo de una parte? Porque es no admisible, o por la razón que fuera, porque no es relevante, porque no es confiable, porque es inflamatorio. Y puede llegar a reventarle la teoría del caso a una parte. Entonces, y entre otras cosas, el juez va a tener que ver los testigos que le proponen, los peritos que le proponen, y las pruebas materiales, el arma, el cuchillo, la vestimenta, etcétera, y también si hay algún documento que sea necesario para probar el hecho, evaluarlo. Pero, por ejemplo, es un muy buen lugar para ver si viene un defensor que no está preparado y que le dicen, bueno, yo quiero que
incorporar el dictamen pericial de tal cosa. Después le tiene que decir ahí, no, va a traer al perito y eso úselo como declaración previa, pero esto el jurado no lo va a leer. Por ejemplo, fíjense qué manera de distorsionar las cosas. Hasta han considerado en provincia de Buenos Aires prueba documental a la declaración del imputado en la IPP. No, señor. Eso el jurado no lo puede escuchar. Y uno dice, no, pero es el acto de defensa. ¿Qué me importa? La única declaración que el jurado va a escuchar es la del imputado en juicio oral. Por supuesto que si decide hablar, entonces ahí yo voy a poder usar como declaración previa lo que declaró el IPP. Pero yo de ninguna manera le voy a decir al jurado, miren, el imputado tiene derecho a no declarar y no dar presunción alguna en su contra y el fiscal pretender incluirme, meterme por lectura su declaración en la IPP. De ninguna manera. No, eso sería... O a veces que la pida la defensa, que le diga, no declaré, pero yo incorporo por lectura, tampoco se puede hacer eso. Si quiere, que hable. Esto es así, no. Acá Andrés no lo incorporamos por lectura porque lo tenemos filmado. Bueno, tampoco se podría el jurado ver esa imagen. Eso es lo mismo. La única declaración válida es la que rinde ante el jurado en corte abierta, delante del público que está viendo el juicio, delante del fiscal, delante del defensor, delante del juez y de los 12 jurados. Yo digo por lectura, llamarlo por lectura, por visualización, por señales de humo Sí, o lo que sí. sea. Ese video es una declaración previa. Ok. Ok. Yo tengo una duda que es la siguiente, sobre la litigación de las instrucciones. ¿Vos me escuchás? Sí. Vos decís que la litigación se va haciendo también durante el juicio, pero las instrucciones, por ejemplo, sobre prueba, tienen que ser previas al juicio, ¿no es cierto? O se les dicen al jurado después de que ya vieron la prueba. Yo te diría, María, arranquen y vean. Yo te puedo decir ahora todo lo que hemos aprendido en estos 700, 800 juicios por jurado clásicos que tenemos. Entonces, nosotros lo que estamos viendo es esto. Las instrucciones, en general, ustedes después se van a aburrir porque están tan estandarizadas que todas la valoración de la prueba, cómo se evalúa la prueba testimonial, son ya, nadie la discute porque se aplica a todos los juicios. Son instrucciones, yo diría, genéricas. Ese no es el problema. Puede ser que tengas una discusión en particular respecto de determinado testigo, de determinado perito, que qué sé yo, etcétera, pero por supuesto eso se puede modificar antes de impartirla finalmente. Pero el consejo que les doy, en las audiencias preparatorias del debate, donde van a discutir las pruebas, empiecen a discutir también las instrucciones. Es decir, adelanten todo lo que puedan. Pónganse de acuerdo, los jueces, por favor, traten de buscar acuerdos para no llegar al día final y tener un litigio terrible que nos ha pasado, porque bueno, en 2-1, un abogado muy poco ético, defensor, que dijo que estaba de acuerdo con las instrucciones y bueno, el juez se confió y eran las 7 de la tarde y cuando terminaban los alegatos y se fueron a reunir para, bueno, darle broche final a las instrucciones, el abogado rompió todos los acuerdos y dijo, no, estoy totalmente en contra de todo. Bueno, empezaron los gritos, toda la historia, el juez no supo cómo manejar la situación, cómo terminó, tuvieron una audiencia de litigación de instrucciones que duró 6 horas, de las 7 hasta las 3 de la mañana. El jurado entró, el juez terminó la lectura de las 5 de la mañana. Entienden que eso no se puede hacer. Entonces, aprendimos mucho de eso. Entonces yo le dije al juez, jorobate por haber dejado para el final todo. Yo te dije que, no, pero Andrés, si el tipo me dijo, mira, el tipo me dijo nada. Nos va a tocar litigantes así, que no entienden el sistema, que son irreverentes, que qué sé yo, que no saben, porque además no sabía nada. Pero lo lógico es que las instituciones se vayan discutiendo en 1, 2, hasta 3 audiencias, hasta terminarlas. Y después ya dejar todo listo y eventualmente si hay que cambiar algunas cosas, se hace. Pero ya te sacas un problema de encima. Igual, saben que cuando ustedes empiecen en Chubut con los juicios van a tener toda nuestra asistencia, los jueces y jueces, para
con el tema de las instituciones. Y después ustedes mismos se van a dar cuenta de a veces lo sencillo que es. Andrés, dice Marcelo Catalano, igual, doctor, estas reglas son iguales para los jueces profesionales, me refiero a las cuestiones de prueba documental. Todo lo mismo que se aplica a un jurado, se aplica al sistema técnico. Si el sistema probatorio, inclusive el modo de valoración es exactamente igual. Lo que pasa es que nosotros en el sistema de justicia técnica, hablo no en Chubut, en general en el país, hemos tenido un gran descuido por la prueba. ¿Por qué? Porque siempre metíamos todo por lectura. Entonces no era necesario a veces traer a los testigos o peritos al juicio. ¿Por qué? Porque ya teníamos todo cocinado de antes, en actas. Bueno, entonces hacíamos como si, traté de traer al testigo pero no pudo venir, decía la fiscalía, 2 citas de que yo sé que estaba por lectura la declaración. Entonces eso nos llevó a que durante décadas hayamos degradado el juicio a niveles tremendos. Bueno, y aún así, cuando los testigos y peritos venían, tampoco los sabíamos examinar o contraexaminar mejor. Bueno, ahora el jurado estamos entrando en una nueva fase, más seria, más profesional del tratamiento de la prueba. Así que lo mismo del tema de la prueba documental rige para el juez técnico como para el jurado. Simplemente lo único que les estoy pidiendo nuevamente es no confundamos qué es prueba documental con declaraciones previas. Reitero, todo lo que se produce en la IPP, si quieren póngale, no es prueba. ¿Quieren que lo diga más claro? No es prueba. El testigo vino, declaró bajo juramento. No es prueba. La única prueba que se puede producir en la IPP tiene nombre y apellido y se llama actos definitivos e irreproducibles. En donde si un testigo se está por morir, se está por ir al extranjero, que qué sé yo, toda la historia, se reproduce las condiciones del debate, hay un juez, fiscal, defensor, examen directo, contraexamen, se firma, y el día del juicio ese testigo se habrá ido a la China o se habrá muerto, etc. Y el jurado se iba a apreciar eso, nada más. Todo lo demás, nada es prueba. Prueba es todo lo que ocurre en el juicio oral. Entonces, todos los documentos, todo lo que vos quieras ingresar ahí, mira, por ejemplo, un documento en el juicio oral, vos ya sabés que primero hay que acreditarlo. Es decir, la parte que propone el documento va a tener que traer, por ejemplo, alguien que le diga, bueno, señor, ¿usted firmó un contrato de locación de ese inmueble? Sí, ¿qué día? Tal día. ¿Y dónde lo hizo? En la escribanía tal. Bueno, ¿y quién lo firmó? El escribano Gómez. ¿Está el escribano Gómez presente? Sí, pasa el escribano Gómez. Venga, ¿usted firmó? Sí. Bien, una vez que es este el contrato, sí. ¿Alguna objeción? La parte de contrato, no. Y a partir de ahí puede usar el contrato como prueba documental. Entonces, y esto se puede hacer en tu jurado o en tu juez técnico. Bien, Karina Brick le pregunta, hola, en los debates por delitos cometidos por funcionarios públicos contra la administración, con 3 jueces técnicos y 2 vocales legos, ¿se les dan instrucciones del mismo tenor a las explicadas a los vocales? ¿Qué pregunta? ¿Qué quiere que le diga? Esta es una excelente pregunta, porque me permite contrastar la superioridad del jurado clásico con ese engendro llamado Tribunal de Vocales Legos, que no es otra cosa que dejar 2 ciudadanos de floreros delante de 3 jueces. Es el modelo alemán, de que tanto les gusta a mucha gente. Bueno, ¿pero qué es? Pero no importa, ojo, así todo yo digo, va a llegar algún día que eso se va a cambiar. Yo creo que en algún momento Chubut va a tener que dictar una enmienda constitucional para que los juicios a funcionarios públicos se hagan por jurado común, clásico. ¿Por qué? Porque está muy bien la pregunta. Los 2 jueces legos que van a estar ahí no saben el derecho. Entonces uno va a decir, bueno, cuando se van a deliberar, los jueces le van a transmitir el derecho a ellos. Lo van a explicar ahí en el recinto de deliberación. Sí, pero eso es lo que el maestro Edmundo Gendler llama, ¿no es cierto?, la manipulación controlada o la manipulación descontrolada.
El poder que tiene un juez al dar instrucciones es muy importante porque él o ella es la que tiene que decidir en un jurado clásico las objeciones de las partes, pero por lo menos hay un control de partes enorme. Las partes tienen un amplio poder en el jurado clásico para decirle al juez cómo quiere que instruyan al jurado. Y el juez en todo caso dirá no o sí, hago lugar, no hago lugar, protestas y ahí quedan eventualmente para el recurso. Pero cuando los sistemas encaminados o estos sistemas, ¿es cierto?, las partes litigan, van a litigar instrucciones, y quién sabe qué le están diciendo los jueces a los dos vocales legos ahí sobre el derecho. ¿Entienden lo que les digo? Entonces ahí hay una manipulación descontrolada. En cambio, el juez tiene cierto rasgo discrecional en darle la instrucción al jurado clásico, sí, pero está sometido a controles mucho más intensos. Así que te diría, tu pregunta es, ¿qué misterio, qué cosas le van a decir los tres jueces técnicos a los jurados diciendo qué es cohecho, cómo se prueba, qué es una malversación de caudales, que yo cuando yo como parte me gustaría que explicarle, yo decía, no, yo no quiero que usted le diga tal cosa, yo quiero que, ejemplo, por poner un caso de clásico, el femicidio, por ejemplo. Bueno, ¿matar a una mujer es femicidio? No, no es femicidio, es un homicidio simple. Se convierte en femicidio cuando la persona mata a una mujer con un plus de violencia de género. Hay que probar y hay que explicar. Bueno, yo puedo litigar esto, ¿entienden? No es que automáticamente la muerte de una mujer es ya de por sí femicidio. No, no es así. ¿Cómo va eso? Entonces, de a poquito. lo mismo Y cuando no, tenemos un a ver robo. si voy a probar un poco hoy. Un poquito ¿Está y camino. tentado o está Vamos a ver. consumado? Nos vemos. Bueno, entonces, tentado o consumado. Bueno, de repente, si el tipo lo tuvieron los 50 metros, recuperan todas las cosas, y el fiscal va a decir, está consumado. Y la defensa así, no, de ninguna manera. Yo quiero que usted le informe al jurado que no está tentado. Bueno, el juez tiene que decidir. Pero imagínense que están los tres jueces con dos jurados y explicándole ellos la ley como ellos quieren. Bueno, así que es una muy buena pregunta esa para contrastar ambos sistemas. Aún así, les digo que me parece auspicioso que haya presencia popular en el juzgamiento de funcionarios públicos, aunque sea más no sea de este modo inicial, que yo creo que dentro de un poquito se cambiará. Otra pregunta, Andrés. Dice Carolina García. En el alegato de clausura, ¿puedo hacer referencia a la interpretación del derecho que pretendo que se aplique? ¿O eso lo debo dejar únicamente para la lectura de instrucciones? Pregunto, dice, porque en el alegato podría utilizar ejemplos o lenguaje más llano y hacer énfasis en los puntos que me interesan que quizás quedan confundidos en las instrucciones. Muy buena pregunta. Es una pregunta muy difícil de responder. La respuesta es sí, claro. De hecho, no se olviden, ¿por qué es difícil de responder? Porque hay que mantener un equilibrio, Karina. Hay que mantener un equilibrio. Vos no vas a poder darle al jurado un mensaje contradictorio con lo que la jueza, el juez, le va a dar en las instrucciones. Porque ahí estarías armando un lío barba. Y el fiscal lo mismo, ¿eh? Ninguna de las partes. Entonces, ¿por qué? Porque ustedes ya estuvieron litigando las instrucciones y saben lo que la jueza va a hacer. Por eso que yo sugiero que esto lo hagan así. Ahora, eso evita que una parte pueda hablar del derecho de ninguna manera. Ustedes saben que una teoría del caso en litigación es una teoría fáctica que abastece una teoría jurídica. Entonces, yo soy abogado de la defensa y voy a decir que mi defendido se defendió en legítima defensa necesaria. Yo le voy a explicar al jurado qué es. Pero si soy vivo, voy a decirle, miren, la jueza ahora, cuando yo termine, les va a explicar todos los elementos de la legítima defensa. Pero esto es una legítima defensa. Porque él se defendió de un ataque que no provocó. Se defendió de manera necesaria. Se defendió de manera racional. Ante una agresión ilegítima. Ustedes son los que van a tener que decidir esto desde la prueba. La jueza se lo va a explicar mejor que yo. Pero ven que yo estoy hablando del derecho, pero manteniendo un cierto respeto por la Corte y por lo que la Corte le está por informar. Así que yo te diría que si vos de repente vas a querer alzarte y dar un mensaje
contrario al derecho, a lo que hace la jueza, ahí se te va a armar lío. Y no vas a poder, ningún juez te va a dejar hacer eso. Es más, te van a llamar y te van a decir, no. ¿Por qué? Porque esto sí, en nuestro sistema de justicia, en el esquema, por eso que es tan importante la figura de la jueza o del juez en el jurado, es porque ella es la encargada de transmitir el derecho. Ella y nadie más. Pero déjame decirte que esta discusión está siempre presente y siempre vas a tener, ¿no es cierto? De repente en Mendoza hubo un caso en donde una defensora logró que un juez le impidiera al fiscal hablar del derecho. Eso no se puede hacer. El fiscal tiene que probar un femicidio y tiene que explicar qué es la ley del femicidio. Va a tener que explicar qué es violencia de género, va a tratar de decirle por qué es un femicidio, va a tratar de decirle que la intención del acusado no solamente fue matar, ¿no es cierto?, a una persona de sexo femenino, sino que además lo hizo por su condición de mujer. Ahí está hablando de la ley. Entonces, bueno, esto es una muy buena pregunta, pero reitero, hay que ser equilibrado. Otra pregunta, Andrés. ¿Qué tipo de instrucciones deben darse al jurado restante cuando se advierte contacto de alguno de los jurados con alguna de las partes? ¿Cómo se reconduce esa situación para evitar la nulidad del juicio? Lo pregunta Daniel Arcuri. Bueno, esa es una pregunta más de conducción del debate del juez, ¿no? Hay que ser muy estricto. Hace poco, no sé, 3, 4 años, Tom Hanks fue jurado en un juicio jurado civil. Y se armó un lío bárbaro porque se anuló el juicio porque una de las pasantes del estudio jurídico de una de las partes le fue a pedir un autógrafo. Nada más, a la salida del tribunal, le pidió un autógrafo. La otra parte lo vio, fue al juez y el juez dijo, se anula el juicio. Así de estricto. Y le dijo de todo al abogado. La pobre chica estaba llorando. ¿Se imaginan en un ambiente tan competitivo como los Estados Unidos? Esa chica seguramente le deben haber echado el bufete por Cholula, que arruinó un caso, ¿no es cierto? Pero es decir, es tan estricta la prohibición total de que nadie tenga contacto con los jurados, ni la fiscalía, ni la defensa, ni personas cercanas a la fiscalía o la defensa, ni con los testigos. Así que la juez tiene que ser muy estricto con el jurado y advertirles, no tomen contacto con nadie que no sea esta corte durante el juicio. Ustedes van a ir a sus casas después, ¿no es cierto? Porque los jurados van a ir a sus casas a dormir, qué sé yo, para seguir la jornada, y la jueza les va a dar la instrucción y les va a decir, no vayan al lugar del hecho, no contacten a nadie, a ninguna de las partes, a ninguno de los testigos, no miren internet, no leen, qué sé yo, no miren causas del caso, después hagan lo que quieran, vean el partido, hablen con su señora, hablen con su esposo, jueguen, váyanse a ver una película, pero del caso nada. Entonces, esta instrucción llama así, es una instrucción correctiva, pero bueno, los jurados por lo general son muy respetuosos muy respetuosos, muy respetuosos. Los que no somos respetuosos somos los abogados, que a veces somos los que vamos a buscar a los jurados. Pero bueno, ahí hay que ser muy estricto. Bueno, ¿alguien más tiene alguna pregunta? A ver, Nicanor Barrios dice, como ocurre en el caso del alegato de la defensa, ¿cómo ocurre en el caso del alegato de la defensa que haga alusión a la jury nullification? ¿Vos, Andrés, seguís la solución de Diamond de que deberían ser los defensores en sus alegatos quienes introduzcan al jurado el tema de la anulación? ¿Pero eso no estaría contradiciendo la futura instrucción del juez? En caso de que el juez prohíba la alusión a este poder del jurado de parte de la defensa, ¿qué recurso tendrían los defensores? Sin perjuicio de que la ley chubutense en principio pareciera prohibirles dicha facultad a la defensa. ¿Cómo se puede compartir pantalla acá, che? Así en vez de hablar yo, le muestro un video. Ah, buena pregunta, Mario. Espera un poquito. Porque si no hablo yo, pero me gustaría más que vean algo más interesante. Ahí le damos permiso para compartir. En la parte inferior tiene un botoncito que dice compartir en la pantalla. A ver si lo ves. Déjame intentarlo. Bueno. Déjame intentarlo. A ver, veamos.
Bueno, a ver. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Acá dice compartir. Sí, allí tiene compartir, hace clic ahí, le va a aparecer la opción donde usted tenga el video para compartir. Ahí tiene todos los permisos para poder hacerlo. Compartir. Google Chrome. Ahí nos está compartiendo, ahí está el videito, creo. Sí, ahora le doy nomás. ¿Sí? Este es un juez de Pensilvania, creo, que tuvo que, un juicio por jurado. Estas son cosas que encontramos en YouTube y nosotros hace más de 10 años les pusimos los subtítulos en inglés, en castellano. Bueno, estos videos tienen más o menos unas 450.000 entradas, es decir, es lo que más se ha visto en nuestra página, porque esto es lo que usan los jueces antes de hacer un juicio. Vean esto porque esto es una lección de cómo son las instrucciones en video, que es mucho más divertida que escucharlas, leerlas o que yo se las diga. Pero fíjense lo que le dice este juez. Yo le voy a pasar los 10 primeros segundos de lo que dice para responder esta pregunta. Bueno, veamos si se escucha. Ustedes vieron lo que acaba de decir este hombre en 34 segundos. Ha dado todo un programa constitucional de por qué no se le puede decir al jurado que pueden desconocer la ley. Este juez le acaba de decir al jurado, ustedes deciden los hechos. Yo soy el que les va a transmitir el derecho. Mi función como juez del derecho es transmitirles a ustedes la ley. Les advierto que ustedes van a tener que aplicar la ley tal cual yo se las doy. ¿Por qué? Por el principio de igualdad ante la ley de la Constitución Nacional. Ahora, esto impide de que el jurado se aparte de la ley que le da el juez. El jurado lo va a hacer aunque el juez le diga todo esto. Por lo cual, no sé si es conveniente la solución que da Shirley Diamond de que la defensa puede decirle al jurado, mire, el juez le va a dar las instrucciones sobre la ley. Sepan que ustedes tienen el poder para desobedecerlas. Antiguamente se hacía. Hasta el año 1895, un fallo Spark versus United States, bueno, porque traía un enorme problema con muchas absoluciones, sobre todo en la época, para esa época ustedes saben que esto es fascinante porque el jurado nos lleva a tantos temas. Gracias al jurado nosotros tenemos, por ejemplo, el derecho de huelga. La huelga era un crimen, era un delito. Entonces, ¿qué hacían? Bueno, por lo menos en los países con jurados, a los obreros que hacían huelgas los llevaban a un juicio penal. ¿Y qué hacían los jurados? ¿Qué se imaginan que hacían? Díganme. ¿Los condenaban o los absolvían? Los absolvían. No han dicho nada. Not guilty, not guilty, not guilty, not guilty. Bueno, entonces llegó un momento en que la furia del poder económico decía, no, no puede ser, que es esto, que eso, bueno. Y así fue que, ¿no es cierto?, la huelga salió de ser un delito y pasó a tener garantías de respeto constitucional, entre otras razones. Lo mismo pasó con muchas otras cosas. Ahora, los jurados que estaban haciendo, por más que le dijeran lo que le dijeran, ellos tenían el poder para, así se llama, desobedecer la ley. Bueno, que se llama mal desobedecer la ley. Se llama, en realidad, aplicar principios constitucionales de superior jerarquía. Pero los jurados lo hacen muy de vez en cuando lo hacen. Yo creo que no es necesario que se los informes ni que les digas ese poder. Los jurados, si ven que la ley es injusta o que el imputado necesita una oportunidad o lo que fuese, va a absolver. Me gustaría que veamos de vuelta el video para que ustedes vean
esto, lo que es la división de roles y lo que significa el tema de la ley. Bueno, a ver, ahora dejo de compartir, ¿no? Sí. Bueno, no sé cómo se hace esto. No sé cómo retornar. Acá, a ver, detener, compartir. Ahí Ahí está. está, perfecto. Ahí está. Bueno, ustedes ven cómo, yo les aconsejo que vean este video. Nuestra página, entren ahí donde dice instrucciones al jurado y van a ver pero fíjense cómo el juez le ha dado una clase de derecho probatorio en 2 minutos. Le está diciendo qué es prueba, qué no es prueba. No tengan como prueba nada de lo que le digan los abogados, que no esté apoyado en la prueba, etcétera, etcétera. Pero nuevamente digo, esta pregunta es así, ¿el jurado conserva el poder de nulificar la ley? Sí, siempre. La pregunta es, ¿se lo podemos informar que lo tienen? La respuesta es no. ¿Eso es un problema? No, porque el jurado lo hace siempre. Nosotros ya tuvimos varios casos del llamado así jury nullification en la Argentina, muchos. No muchos, porque no son tantos, pero por ejemplo les pongo uno importante. ¿Se acuerdan del caso Romina Tejerina? ¿Se acuerdan? Bueno, la chica fue abusada, quedó embarazada, nació el bebé, le dio muerte al bebé. Le dieron 10 años de prisión a un tribunal técnico, creo que en Jujuy. Confirmada por la Corte, ¿eh? El mismo caso fue en Córdoba. Está bien, un jurado descabinado, pero gracias a que ese jurado estaba descabinado nos llegó el recuento que hicieron los 2 jueces técnicos que estaban con los 8 jurados populares. Es una chiquita de 19 años que fue abusada sexualmente por el patrón del campo desde los 9 a los 19, 10 años. Bueno, la chica quedó embarazada del patrón, que todas las siestas iba y tenía sexo con ella, la violaba. Eli se llama el caso. Quedó embarazada, nació el bebé, le dio muerte. Pero esta vez a un juicio por jurado. Bueno, entonces el fiscal pidió homicidio agravado por el vínculo. Y la defensa fue a pedir la absolución. Y cuando vino la deliberación, los jurados populares dijeron todo no culpable. Y los jueces técnicos decían es culpable. Entonces, después los jueces técnicos vieron que en Córdoba, en ese sistema raro que tienen, los jueces técnicos, a pesar de que estén en contra, tenían que escribir la sentencia para que, bueno, el tema de la garantía, de la motivación, etc. Bueno, y ellos tuvieron que poner ahí lo que pasó en el recinto de liberación. Y fue extraordinario. Porque después yo hablé con uno de ellos, un muy buen juez, me dijo, mira Andrés, los jurados dijeron, primero, ¿el violador está preso? Le dijeron, no, miren, acá no estamos jugando a él, estamos jugando a ella. No, está bien, pero ¿está preso o no está preso? Bueno, después siguieron otro y dijo, no, bueno, miren, no sé si está preso o no. ¿Tiene causa penal? Obviamente no estaba ni preso ni tenía causa penal.
Bueno, entonces dice, yo voto no culpable. Bueno, otra dijo, esta chica ya sufrió mucho, ya tuvo mucha pena. No, yo no voy a ponerle ninguna pena. Con lo cual, yo siempre le digo, todo el mundo dice, bueno, pero estos son razonamientos rudimentarios. No, este jurado que dijo eso sabe más de Kant, Hegel, Feuerbach y teoría de la pena que varios de los que yo conozco profesores en la universidad. Sabe muy bien que la pena justa, la pena social, la pena aplicable, la pena útil socialmente, etc. Es teoría de la pena, mucho no, tenés razón. Y bueno, uno piensa que la gente es tonta. Bueno, ahora ese jurado, ¿qué hizo? Ese jurado hizo un jury nullification de acá a la China, porque estaba totalmente claro que le había dado muerte al bebé. Pero dijeron, no. Bueno, y el mismo caso de Romina Tejerina, cuando fue por jurado, dijeron no culpable. Entonces, eso es un jury. Y los jurados necesitan que les dijeran si podían hacer eso o no. Por supuesto que los jurados lo pueden hacer. Pero bueno, esto fue, este cuento fue por eso, porque lo contaron estos dos jueces, ¿no? Otra pregunta, Andrés. Marcelo Catalano pregunta lo siguiente. Si las instrucciones se dan al final, ¿es contrario o inadecuado en el alegato de apertura plantear cuestiones que tengan que ver con el derecho de fondo? No, no. Para nada, no, esto es una cuestión más flexible. Inclusive yo te diría que dependiendo del caso, dependiendo del caso, el juez puede inclusive darle las instrucciones sobre los delitos al comienzo. Que lo hable con las partes. Yo le doy un caso importante, que pasó en la provincia de Buenos Aires, donde se hizo esto, santo remedio. Bueno, era un caso de 3 amigos, pero grandes amigos, totalmente borrachos, los 3 estaban en una fiesta. Bueno, uno de ellos le dijo, bueno, yo voy a ser medio actor, le dijo, che, hija, ¿querés fuego? Sacó el cigarrillo, ¿querés fuego? Sacó un arma y ahí se produce un disparo. Le entra en el ojo, murió. ¿Estamos? El fiscal fue a tener el caso homicidio con dolo eventual. Porque el defensor puede decir, yo no le voy a pedir la absolución. Él manejó de manera imprudente el arma, eso solo. Le pido que lo condenen, sí, pero no por homicidio con dolo, sino por homicidio con culpa. Todo lo que el jurado, todo ese juicio fue, el debate fue acerca de si él teniendo un arma cargada, al sacarla en el estado de ebriedad que estaba, fue indiferente ante la producción eventual de una muerte, de un asesinato, o no. O si fue un acto quizás temerario, imprudente, etc. Bueno, típica circunstancia de hecho que tiene que determinar un juez o un jurado. En este caso lo tuvo que hacer un jurado. Entonces el juez me llama, me dice, Andrés, ¿qué hubiera? Dale la instrucción de la diferencia entre el dolo eventual y la culpa con representación, que nosotros la tenemos en castellano, no con estas palabras, comienzo el debate. Las partes estuvieron de acuerdo y el juez se los explicó. Le digo, sigan con atención estas instrucciones porque todas las pruebas que ustedes van a ver durante este juicio que le van a traer las partes van a discutir este punto. Este es uno de los principales puntos de controversia. Yo se las voy a reiterar con más detalle al final. Bueno, eso hizo el juez al final. Bueno, ¿saben cómo terminó ese juicio? El jurado por unanimidad consideró homicidio culposo. ¿Qué sé yo? Yo todavía soy profesor en la UBA, en la Facultad de Derecho, y todavía yo no puedo explicar con precisión cuál es la diferencia entre el dolo eventual y la culpa con representación. Pero los jurados por unanimidad entendieron que era culpa. Así que sí, se puede, y por lo tanto, imagínate, todo lo que estaban hablando el fiscal en su alegato de apertura y el defensor era derecho, que llamarlo así. Por eso digo, este es el equilibrado. Porque en este caso el punto de controversia era este. Una consulta de Carla Eliseche. No sé si está, si puede habilitar el micrófono, Carla, porque la pregunta es la siguiente. ¿Se pueden incorporar nuevas instrucciones en segunda instancia? Y mi pregunta es, ¿a qué se refiere con segunda instancia? Carla, ¿estás por ahí? ¿O no?
capaz que Andrés vos entendés la pregunta. No. Es decir, yo quizás creo que por ahí Carla está preguntando si yo puedo, después de que presenté determinadas instrucciones, incorporar instrucciones nuevas o proponer. Sí, por supuesto que podés. Es cierto, hasta el momento, antes que la jueza se va a de que termina los alegatos de apertura, de clausura, bueno, la Corte puede proponer por ahí si surgió alguna cosa nueva, una instrucción, pero me parece raro. En general, por lo general, ustedes van a ver juicio tras juicio, tras juicio, tras juicio, tras juicio, que los juicios no tienen mayores secretos, que las cuestiones a debatir son más o menos las mismas y las instrucciones son casi como modelos. Ahora, puede ser que haya algún punto en particular respecto de un testigo, de una prueba, bueno, que haya que ver, ¿no? Ejemplo clásico, todos ustedes saben que, por ponerles un caso ahí, las cámaras de seguridad normalmente, ustedes saben que una foto puede ser una foto ilustrativa o puede ser prueba material de la existencia del hecho y de la culpabilidad del acusado. Es decir, yo puedo traer una foto para que el juez o jurado vean cómo es el lugar. Pero a veces yo puedo traer una foto o un video en donde se vea el tipo y disparando. Entonces, esta clasificación es un mismo soporte fílmico o gráfico, pero que abastece propósitos probatorios diferentes. ¿Me siguen? Bueno, entonces, a veces puede ser cuando las cosas no son muy claras y hay, por ejemplo, una cámara de seguridad que muestre el momento de un disparo, pero no se puede ver con claridad la ropa o la cara del acusado. Eso entonces es, ¿en qué sector estoy? Ahí puede ser que necesite una determinada instrucción en particular para alertar al jurado respecto al valor probatorio. Otro ejemplo clásico que hacen los... miren, les muestro otra pantalla, miren, ya para hacerlo más light esto. Le voy a matar otra cosa. A ver, miren. Les voy a poner compartir ahora, si tengo buena internet. Acá está. Este es el juicio que yo les dije, en donde la mamá estaba acusada de haber matado a su hijita. La mamá en el juicio por jurado se negó a declarar. ¿Pero qué pasó? Miren. Bueno, ustedes ahí ven, en este caso la acusada no declaró en el debate, pero sí escribió posteos en Facebook e hizo declaraciones en los medios periodísticos. ¿Qué pasa con eso? Entonces, ahí ven cómo el juez le da una instrucción especial para casos así que hoy son tan comunes, porque hoy todo el mundo postea cosas en Instagram, TikTok, etcétera, etcétera. Bueno, y de repente
no está rodeada de esa declaración, porque esa no es una declaración del IPP, es una declaración en los medios, es una declaración periodística, es una declaración en las redes sociales, y hay que ver en qué contexto lo hizo, si alguien le prometió algo, si cobró por dar ese reportaje, un montón de cosas que el juez ve, le da una instrucción especial. Sí puede surgir. Andrés, Carlos Richeri pregunta, ¿qué ocurre cuando el fiscal no acepta la culpa con representación y el defensor sí? Me refiero, dice, a ver, un segundo, por favor. O sea, dice, la diferencia en la dogmática penal aplicable. A ver. La pregunta sería, la vuelvo a hacer, ¿qué ocurre cuando el fiscal no acepta la culpa con representación y el defensor sí? Me refiero, o sea, diferencia en la dogmática penal aplicable. Supongo que será en relación a la litigación de la instrucción. Yo le propondría a Carlitos que ponga el video y me haga la pregunta a él, porque bueno, él cuando estuve en Asquel tuve la generosidad de traerme una bolsa gigante con los chipás famosos de Asquel, que yo casi me muero, y que me lo terminé de comer hace un poco, qué ricos que son, Dios santo. A ver, Carlos, porque no te entendí bien, ¿cómo es que no aceptás la culpa con representación? ¿Cuál sería el escenario? Poneme el caso de estos tres amigos. Vos como fiscal, ¿cuál sería el escenario? Gracias, Andrés, ¿cómo andás? Hola a todos. Tengo la boca un poco llena con chipá, así que si no se me entiende. Y yo sé que vos sos fanático de Jacob, que lo tenés ahí en la gloria. Y el tema es, ¿qué pasa cuando en la instrucción, el caso concreto, vamos, por ejemplo, a un accidente de tránsito, y está esta teoría por parte del fiscal que solamente habla de la teoría de representación? Disculpame. Y él dice que, bueno, sí, acá esta persona tenía conocimiento, pero él no acepta la cuestión de un elemento volitivo dentro del dolo, y por lo tanto no hay una culpa con representación. Y da una solución al caso que termina siendo un dolo eventual. Pero con los mismos elementos, el defensor dice, no, acá nosotros aceptamos una teoría donde hay una culpa con representación, entendemos que esta persona no tenía la voluntad de generar el resultado que se produjo, más allá de la intención. Coinciden en lo mismo, pero hay una diferencia en la teoría que aplican. A eso me refería. Bueno. Sigo comiendo chipá. Bueno, estas discusiones, que yo creo que no sé, bueno, salvo el caso, yo en general siempre prevengo de que no convirtamos a los juicios en foros de seminarios de la cátedra de la facultad, ¿cierto? Entonces, esta discusión entre los distintos grados de culpa y los distintos grados de dolo, afortunadamente en el país ya de a poquitito apareció ya la figura del 84 bis, para salir de ese esquema maniqueo de culpo-dolo, ¿no es cierto? Por lo cual nos llevó a inventar el dolo eventual, que es un invento porque no está en la ley, no está en la ley, no está tipificado. Entonces, en cambio por ejemplo, bueno, los alemanes por lo general siempre se burlan de los anglosajones, de que no saben tanto derecho penal. Yo me río un poco de ellos porque en realidad es una pelea casi como la marina contra la aeronáutica. Claro que saben derecho penal, pero además son mucho más prácticos. Entonces, en Estados Unidos vos tenés el homicidio doloso y tenés el homicidio culposo. En el medio tenés tres figuras típicas que establecen como delitos alternativos lo que nosotros llamamos dolo eventual y lo que nosotros llamamos culpa con representación. Nada más que no los llaman así. Entonces, pero son delitos autónomos que tienen una pena más leve, el delito doloso directo, etc. Con lo cual la solución es mucho más fácil. Ahora, esta discusión, Carlos, que eventualmente se puede dar, se tiene que dar en la audiencia preparatoria de las instrucciones, yo creo que en un idioma más comprensible, y el juez o la jueza va a ser un ping-pong entre la fiscalía y el acusado, la fiscalía y el acusado, la fiscalía y la defensa. Entonces va a decir, bueno, no, yo considero que la teoría del dolo, entonces si está María de jueza, le va a decir, bueno, escúcheme, resérvense todo eso para la facultad, que acá vamos a discutir claramente bien. ¿Qué opina usted, señor fiscal? Bien, le da la palabra a la defensa. La jueza escucha y después toma una decisión.
Normalmente la que puede hacer la protesta es la defensa, eventualmente para un recurso. ¿Ah? Entonces, pero también esta discusión se puede dar antes del juicio por jurado, en la audiencia de preparación de pruebas, para ver todo esto, pues donde ahí sí el fiscal puede tener la posibilidad de reeditar una cuestión ante otro juez, en caso de que el excluyan o admita la prueba. Este tipo de discusiones jurídicas son precisamente el ámbito natural que se discute en la audiencia de litigación de las instrucciones previas. Esta y muchas otras. Muchas otras. Así que ese es el lugar. Ahora, delante del jurado, no. Ángel Bustos pregunta, ¿se resuelve en la deliberación que hace el jurado esa cuestión de que a su entender la declaración de la imputada fue libre? ¿Tienen que llegar a una opinión unánime? Lo que pasa es que el jurado no va a decidir por parcelas. Es cierto, el jurado va a analizar toda la prueba del juicio. Tienen que llegar a una decisión unánime, pero este juicio no era un juicio sobre la declaración de la imputada esta en Facebook. No, había muchísimas otras pruebas más. Esta era una más de las cuestiones a resolver, pero no es que el jurado tenga que resolver. El jurado resuelve solamente un veredicto general, de manera unánime. Es decir, resuelve todo. Es una buena pregunta porque el jurado cuando da un veredicto no es que dice culpable o inocente. El jurado está decidiendo un montón de cosas a la vez. La primera, adjudica los hechos. Dice, los hechos fueron así. Está bien, no lo va a escribir, no va a justificar, pero uno lo ve. Porque además, si dice culpable, tiene que indicar a título de qué delito, principal o menor incluido. Como el juez ya se nos explicó las instrucciones y las partes hablaron ampliamente en el juicio sobre eso, quiere decir que el jurado entonces está mandando un mensaje clarísimo acerca de decir, no, mire, ¿esto es un homicidio? Sí, pero agravado, no, no es. Con lo cual el jurado está decidiendo los hechos, el derecho. Con el derecho además se está decidiendo la pena que la jueza, por vinculación total que tiene con el veredicto, no puede darle de más, sino a partir de ahí. Entonces el jurado está decidiendo varias cosas a la vez. Pero además cuando el jurado, siempre decimos que el jurado nunca hace las cosas porque sí, el jurado también puede, como en los casos que vimos de jury nullification, decir, ¿está establecido el hecho? Sí. ¿El tipo es responsable? Sí. ¿Le vamos a aplicar pena? No. Entonces simplemente dice no culpable. Pero fíjense todas las cosas que está decidiendo el jurado ahí. Entonces, y el tribunal lo hace por una valoración integral de toda la prueba. ¿Por qué? Porque el veredicto especial está prohibido en materia penal, en materia civil sí. Bueno, Carlos Richeri dejó el bocadito y dice genial, clarísimo. El que era el chipá, el chipá. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Bueno, me parece, Andrés, que no hay más preguntas, con lo cual vamos a liberarte más temprano. Y claro, tuvimos una hora y media hablando. Ahí Carlito manda un... Bueno, no, yo nuevamente les digo, con el tema de las instrucciones, tampoco se hagan tanto lío. Es decir, son muy importantes, ¿sí? No se preocupe porque los modelos ya están y lo vamos a usar, vamos a estar con ustedes para eso, pero fíjense cómo era en el pasado. Si en el pasado, yo les digo más o menos para entre el año 1600 y 1700, en Estados Unidos y en Inglaterra, los jueces eran 3, no 1. 3. Los jurados siempre 12. Entonces estaba el juicio. Y después cuando llegaba el momento de las instrucciones no había manuales. Entonces, ¿qué hacían los jueces? Bueno, los jueces eran fantásticos. Entonces los 3 jueces, tipos que, bueno, venían siendo muy criticados, por eso que el jurado se afirmó, pero ya para esa época estaban constituyéndose como una magistratura respetable,
Entonces hablaba el juez 1 y daba una teoría acerca del delito. El otro terminaba de hablar y aparecía el otro juez y dice, disiento completamente con mi colega. El delito este se explica de este otro modo. Y después aparecía el tercero y dice, bueno, dirían en esa época, diríamos nosotros, bueno, yo voy a dar una opinión concurrente y adhiero al voto parcialmente. Bueno, entonces, y el otro decía, bueno, sí, no, pero yo tengo otra propia. Y después el jurado decidía cuál de las le gustaba. Y entonces y decía, culpable, no culpable, de acuerdo. Bueno, todo eso después se fue abandonando, se sacaron los 3 jueces en parte por eso, se dejó uno solo, y las instrucciones se estandarizaron. Entonces, hoy por hoy ya eso nos facilitó enormemente el tema del sistema de jurado. Así que bueno, yo creo que no van a tener ningún tema adicional. Es una institución, las instituciones que viene de una larguísima evolución. Yo por eso los aliento sobre todo María, que es la que más me ha preguntado, qué sé yo, etcétera. Bueno, ¿por qué esto? ¿Por qué son así? ¿Por qué tan largas? Finalmente les digo, cuando ustedes ven las películas de Hollywood y las series de Netflix y de qué sé yo, etcétera, van a ver juicio por jurado, todo lo que quieran. Alegato de apertura, de clausura, contraexámenes, exámenes directos, deliberación a los jurados. Nunca van a ver instrucciones de un juez o jurado porque en serio son un embole total para nosotros, pero para los jurados no. Andrés, Sí. ¿cómo sabes, perdón que te interrumpa, pero cómo sabes que para los jurados no? Porque les preguntamos. Nosotros, cada juicio por jurado que se hace en el país, es decir, en Buenos Aires no, porque Buenos Aires es una provincia totalmente anárquica, no tiene ni oficina judicial, imagínense. Así que, pero el resto de las provincias, Neuquén, Río Negro, Entre Ríos, Mendoza, Catamarca, todas terminan juicio por jurado y los jurados responden una encuesta, hecha por empiristas sociales. Ya se han empezado a producir libros y artículos, pero ahora va a venir toda una cosa mucho más grande. Todo esto es un joint venture entre gran parte de las universidades norteamericanas y las politólogas y sociólogas argentinas que están viendo al jurado ya no de la perspectiva de la abogacía, sino de la perspectiva del grupo deliberativo. Entonces, los jurados reciben una encuesta larga que tarda unos 10, 15 minutos en llenar, voluntaria, y por lo menos 15 preguntas están en relación a las instrucciones. Eso nos permitió, con el método de las ciencias sociales, decirte, a vos ahora, aseverarte, como dato empírico corroborado, que los jurados no solamente que no se aburren, sino que consideran fundamental las instrucciones, que las usan muchísimo durante la deliberación, que las usan a destajo para despejar dudas, y que les sirven enormemente para clarificar lo que tienen que decidir. Entonces, como son legos, las instrucciones son muy repetitivas. Cuando ustedes vean la instrucción del primer juicio por jurado del Chubut, van a ver que la palabra, más allá de toda duda razonable, más o menos 35 veces mencionada. Es a propósito que se hace. ¿Entienden? ¿Por qué? Porque uno dice, ay, pará, ponéselo una vez y ya está. No, no toquen nada de eso. Porque está hecho a propósito así. Precisamente porque son jueces una vez en la vida. Entonces, está totalmente testeado. Entonces, hay conceptos que se repiten, sobre todo para el beneficio de inocencia del acusado, ¿no? Entonces, hay muchas veces, muchos fiscales se han quejado de esto. Decían, no, pero en todo momento el juez le dice, si ustedes no tienen comprobado, vamos a ver, y lo deberán declarar no culpable. Y lo repite como 16 veces. Sí, así es. Eso que hace, que los jurados van a declararlo inocente. No, los jurados van a hacer todo lo que tengan que hacer, pero nadie va a poder decir que ese jurado no fue correctamente informado acerca de la garantía constitucional. Entonces, bueno, por eso que tienen una razón de ser muy importante. Pero esto es un dato duro empírico, es muy importante. Así que bueno, Andrés, es difícil. Antes de cerrar, dice, Gustavo Castro, ¿cuándo conviene poner en conocimiento del jurado las estipulaciones? ¿Antes o después del alegato de apertura? Yo sugiero que
en el momento en que las partes y el juez lo convengan. Lo normal es que si las partes están de acuerdo, antes de que comience el juicio, el juez le puede dar una instrucción donde le diga, miren, las partes están acordados que están probados. Uno, que Jorge y Juana eran esposos. Dos, que los hechos ocurrieron a las 21 horas. Tres, que la causa de muerte de Juana fue un disparo en el pecho con un arma calibre 9 milímetros. Y las que sean, ¿entienden? Entonces el jurado ya sabe que eso es prueba. Y después las repite en las instrucciones finales. Así que bueno, en este sentido el sistema es flexible. Bien, hay una pregunta de Marita Soto que no sé si es para consulta. No entiendo Viendo las la oficinas pregunta. judiciales, ¿cuál es la pregunta? Decime. Eso, no la entiendo. Hola, Sí. sí, soy Marita, ¿qué tal? No, de las encuestas me interesaba quién las hace llegar, cómo podemos hacernos de ellas para, una vez que nos toque el juicio, poder seguir con eso también. Las encuestas al jurado. Ya, hasta donde yo sé, en Chubut, ya el superior tribunal ha hecho ya los convenios que marca la ley, porque la ley establece que el Superior Tribunal de Justicia, no solamente en Chubut, sino en todas las provincias argentinas, deben conducir investigaciones empíricas, porque esto lo que ayuda es a mejorar el funcionamiento del jurado. Esto da muchas cifras importantísimas para saber qué hay que mejorar, qué cosas hay que modificar, etcétera, etcétera, etcétera. Así que esto se hace por convenios en todo el país, así que creo que en Chubut ya se empezó. Así que bueno, Bueno, ya todo eso va a llegar con tranquilidad. perfecto, gracias. Vi que hay otra más. Sí, Andrea Vázquez dice, me parece que repetir renglón seguido más allá de toda duda razonable es subestimar al jurado. Explicándole una vez y bien a qué se refiere la duda razonable es suficiente y no se violaría ningún tipo de garantía. Y yo no sé qué responderte a eso. Yo creo que, no sé, me parecería medio, uno puede decirte, bueno, me gusta, no me gusta. Yo lo único que te puedo decir es que quizás te puede no gustar, pero que esto funciona. Y yo soy de aquellos que dicen que si algo funciona, no lo toquemos. Entonces, porque hay implicancias, ha habido fallos anulados porque el juez no le explicó con la suficiente claridad la duda razonable. Es decir, las instrucciones son largas. A un juez normalmente le va a tomar unos 45 minutos, así es. Tampoco que se le está diciendo cada 3 segundos. Va a explicarle esto de más allá de toda duda razonable, porque a través de esto hay siglos de injusticias y de condenas alcanzadas con estándares muy bajos. Entonces es imposible hablar de todo esto acá, pero nosotros tampoco tenemos un desarrollo. Yo le pregunto a alguien, explícame qué es el principio indubio pro reo. En caso de duda, a favor del reo. Bueno, precisa un poco más. ¿Qué es? ¿Qué tipo de duda? ¿Qué grado? Bueno, con el jurado empezamos a tener estándares objetivos. Y la duda razonable tiene el juez se la va a explicar una sola vez al jurado, eso sí. La va a explicar una sola vez, nada más. Pero después va a repetir la frase, nada más allá de la duda razonable, diciendo, para que cuando llegue a la parte de los delitos, para que la fiscalía considere, para que la fiscalía ha acusado a fulano de tal de homicidio agravado por el vínculo y con violencia de género. Para que el fiscal pueda establecer este delito, tiene que probar, más allá de toda duda razonable, estos siguientes 5 puntos. Entonces, ¿ves? Dice la frase, porque al jurado hay que advertirlo de eso. Así que bueno, tiene su razón de ser, pero la explicación es correcta, se da una vez. Pero la palabra esa, más allá de lo razonable, se repite algunas otras veces más cada vez que se habla de un delito. Bueno, ahora sí creo que
Vino Canelita, escuchá. No, por favor, que venga, llámelo a Binder. Ah, Binder ya estuvo acá, ¿no? Sí, sí, acá. ¿Y explicó las 3 dimensiones o no? Te desafía a Carlos Richeri a que explique las 3 dimensiones de Binder. Bueno, yo le mando un gran saludo, un gran abrazo, muchísimas gracias por la atención, etcétera, y la excelente pregunta, ¿no? que hicieron, y bueno, ojalá que tengamos pronto el juicio por jurados en Chubut, tan esperado en todo el país, de tanta repercusión que ha tenido, así que les deseo todo los mejores auspicios y un beso muy grande. Muchas gracias, Andrés, muchísimas gracias, excelente tu charla. Gracias, Andrés, un abrazo. Gracias. A todos les pido que no se olviden de completar el link de la asistencia para el certificado. Gracias, Andrés. Un beso.